Buenas tardes y muy buen domingo. Rezamos siguiendo con la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que venimos leyendo los últimos domingos. El pasaje de hoy dice así: Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Hay una conciencia en el pueblo de Israel, en muchas culturas, sobre todo en los lugares donde la necesidad de alimentos es más imperiosa, donde faltan, donde la naturaleza a veces favorece y a veces desfavorece. Una conciencia de la necesidad de la alimentación para conservar la vida, que esconde también una conciencia de la dependencia. Yo diría, cada vez que nos sentamos a comer estamos expresando nuestra debilidad y nuestra dependencia. Necesitamos los dones de la naturaleza, necesitamos de Dios para mantener la vida que Él nos regaló. Esta necesidad se traslada en la reflexión de la Biblia a la necesidad no solo del alimento corporal, sino del alimento también espiritual. Entonces, la ley, la palabra de Dios es presentada como el pan, que es necesario para dar no solo la vida, o no tanto la vida material, sino más bien la vida espiritual. Las lecturas de hoy acompañan mucho esta idea. El libro de los Proverbios personifica la sabiduría y dice que la sabiduría edifica una casa, envía a sus servidoras a proclamar: el que sea incauto que venga aquí, y el falto de entendimiento le dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Está invitando a los faltos de entendimiento, a los que les falta sabiduría. Y sigue: abandonen la ingenuidad y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia. Se vincula entonces la sabiduría al estilo de vida, al modo de vida. En el Salmo de hoy, la antífona que repetimos dice: gusten y vean qué bueno es el Señor. Uno podría traducir: saboreen la bondad de Dios. Y dice el Salmo: ¿quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Y propone: apártate del mal y practica el bien, busca la paz y sigue tras ella. Hay un trasfondo de que la palabra, la revelación, consigue obtener, consigue para nosotros esta realidad, o alimenta esta necesidad de vivir con profundidad la vida. Dice San Pablo, en la lectura también de la misa de hoy, en la carta a los cristianos de Éfeso: no procedan como necios, sino como personas sensatas, que saben aprovechar bien el momento presente. Se trata siempre de vivir la vida y no de sobrevivir o de simplemente subsistir. Sabemos que Juan en su Evangelio no hace el relato de la última cena como los demás, que hablan de Jesús diciendo: tomen, esto es mi cuerpo que se entrega, beban, esta es mi sangre que se derrama. Juan en el momento de la última cena prefiere destacar el lavatorio de los pies y el mandamiento del amor como testamento que Jesús deja. Con la misma preocupación, siempre está detrás del cuerpo entregado, de la sangre derramada, la actitud de servicio de Jesús. El mensaje es el mismo. Pero entonces Juan, en este capítulo 6, se dedica un poquito más a la Eucaristía, mucho más, en todo caso, que los demás evangelistas en el relato de la última cena. Todo este capítulo 6, mostrando a Jesús como aquel que es el alimento que da la vida verdadera.
Algo que los judíos en su momento no pueden entender, y por eso todo este cuestionamiento que le hacen a Jesús, cómo este hombre va a darnos a comer su carne. Jesús está hablando de comer su carne y beber su sangre como alimento que transmite la verdadera vida. La sabiduría se encarnó, la palabra de Dios, el verbo, que es el sentido de las realidades, de todas las realidades, el sentido de la vida, se encarnó, se hizo hombre, transmitió a través de su palabra este mensaje, alimentando con su palabra y alimenta después con su cuerpo y con su sangre. Esto que para nosotros es fundamental para sostener nuestra vida. Así como necesitamos comer todos los días, necesitamos alimentarnos frecuentemente del cuerpo de Jesús, de su entrega. Y esto nos permite entonces identificarnos con Él, descubrir que en el fondo la sabiduría que se nos revela tiene que ver con el aprovechar, como dice San Pablo, el momento presente, vivirlo con intensidad, y tiene que ver con vivir como Jesús. En definitiva, la gran sabiduría del Evangelio es decirnos que para tener vida plena, el camino es el de la entrega. Este Jesús a quien celebramos nos transmite esa actitud suya de entregar su cuerpo y derramar su sangre, de ponerse al servicio. Difícil de entender para quienes no tienen fe, San Pablo lo dice también en una de sus cartas, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura o necedad para los griegos, pero para nosotros fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Lindo para celebrar, que a través de la revelación, a través de Jesús, Dios nos ofrece el alimento que nos hace vivir eternamente y no tener simplemente una larga vida o ser, como cantaba alguno por ahí, ser joven para siempre. Uno se preguntaría, ¿para qué quiere ser joven para siempre alguien? Sin embargo, nosotros tenemos la razón más profunda de nuestra vida en la sabiduría revelada por Dios, alimento que queremos recibir una y otra vez, no solo a través de su palabra, sino y especialmente a través de la Eucaristía. Demos gracias a Dios por este regalo que nos hace de alimentarnos en nuestra necesidad, porque siempre podemos crecer en este camino de sabiduría que la palabra de Dios nos propone. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.